Gracias, Grato, por estar acá con nosotros en el programa Mirador Mundial. Comenzaría preguntándote, casi ya, estamos a un mes, del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y, por supuesto, el tema México ha estado en la mesa, en el debate, en la discusión, sobre todo estas amenazas arancelarias de una guerra comercial. ¿Tú cómo estás leyendo, cómo estás viendo todo este panorama? Bueno, yo creo que las amenazas de Trump son eso, son amenazas. Creo que es un intento por conseguir una posición negociadora en los temas que realmente le interesan. Y para mí los temas que realmente le interesan a Donald Trump, en el caso de México, tienen que ver más con el tema de migración, los flujos migratorios y la seguridad. Y yo creo que está presionando con el tema de los aranceles para buscar un mejor posicionamiento y poder influir, digamos, en las políticas que se hacen en México en estas dos dimensiones. No quiere decir que no le importe el tema comercial, pero yo creo que no es su tema primordial. Yo creo que al final del día México, junto con Canadá, son no solo los principales socios comerciales de Estados Unidos, sino sus aliados estratégicos en una dimensión, creo yo, más importante aún, que es en el lanzamiento, en la existencia de Norteamérica como una región integrada que puede ser competitiva si está junta frente a alternativas, incluyendo, por supuesto, el caso de China. ¿Cuál sería su interés? Negociar estas posiciones, garantizar reducción de los flujos migratorios, ¿no?, hacia Estados Unidos. Recordemos que México es ahora un país, no es un país expulsor de migrantes, es un país de tránsito de migrantes sobre todo. Y entonces, pues necesita que México tenga un rol importante en la contención de los flujos migratorios y le preocupa el tema de las drogas, por supuesto, y de la seguridad. ¿China? Y el verdadero problema, creo yo, la verdadera preocupación de Estados Unidos y de Trump es China. Y en eso, recordemos, el tema de China es una preocupación no solo para Trump, es una preocupación para Estados Unidos porque también fue una preocupación del gobierno de Biden. Es decir, es una cosa que transita a lo largo de los dos partidos políticos más importantes en Estados Unidos, demócratas y republicanos, porque el tema de China sí es preocupante en una dimensión que es la hegemonía mundial. China ha avanzado mucho, ha crecido mucho, es una economía que ahora es casi tan grande como la de Estados Unidos, todavía no la alcanza, pero es casi tan grande como la de Estados Unidos, pero potencialmente tiene mucha capacidad de crecer, tiene avances tecnológicos importantes, es un competidor formidable en la dimensión, por ejemplo, automotriz, vehículos eléctricos, y tiene además pues un poder, digamos, de mercado muy importante en ciertos insumos. Hasta ahora todo es amenazas, pero ¿crees que México tenga instrumentos para hacerle frente en caso de que se cumplieran estas amenazas? Yo me refiero, por ejemplo, en política monetaria, en política misma comercial. ¿Tendría? Bueno, México tiene y los ha usado, recordemos. Recordemos que estas amenazas de Trump no son nuevas. Trump en 2017 impuso aranceles a productos mexicanos y el gobierno mexicano de aquel entonces ejerció represalias en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, puso aranceles específicos a productos norteamericanos, particularmente agropecuarios, que generaron una presión interna muy fuerte en Estados Unidos, porque esos grupos que se sintieron afectados empezaron a presionar a sus congresistas, los congresistas a su vez presionaron al presidente y se echaron abajo los aranceles de ambas partes. Entonces, digamos, ya tenemos experiencia en eso. Eso fue en 2017. Y en 2019 fue algo parecido. Ya con el presidente Trump y el gobierno de aquel entonces de López Obrador, hubo amenazas también de imponer aranceles nuevamente. Y ahí se llegó a un acuerdo, se estableció compromisos por parte de México que se honraron y entonces nunca se implementaron los aranceles. Entonces México tiene instrumentos comerciales para hacer frente. México, el hecho de que ahora sea el socio comercial más importante de Estados Unidos, quiere decir que le vendemos mucho, pero también le compramos mucho. ¿Esto mismo se podía ver en el contexto de América Latina, de bajo crecimiento económico? No, América Latina va a crecer menos que otros años que los años previos, porque recordemos que la región entera, como el mundo entero, veníamos saliendo de la pandemia. Entonces, los años posteriores a la pandemia, 2022, 23 e incluso 24, fueron años de relativamente buen crecimiento. Entonces, va a desacelerar un poco, pero América Latina va a tener un crecimiento, digamos, más cercano al promedio histórico reciente,
a diferencia de México, que va a estar claramente por debajo de su crecimiento histórico. Entonces, América Latina va a estar en una posición en general relativamente mejor que México. Y todas estas incertidumbres, amenazas, arancelarias, guerras comerciales, igual le impactaría a la región, lo mismo que en el caso de México. Sí, curiosamente el resto de la región está más protegida, digamos, justo porque tiene más diversificación que México. México está en una situación más vulnerable a las amenazas, porque México le vende el 80% de nuestras exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. El resto de América Latina está mucho más diversificado. Recordemos que el principal socio comercial para la mayor parte de los países de la región es China. Para toda Sudamérica el principal socio comercial es China. Para Centroamérica, el Caribe y México el principal socio comercial, grosso modo, es Estados Unidos. Entonces son los países que más se ven, digamos, afectados por la incertidumbre, pero no todos reciben las amenazas, ¿no? Entonces, por eso el más vulnerable en este contexto es precisamente México. El resto de América Latina no se ve tan perjudicado justo porque tiene esta diversificación comercial que le ayuda, digamos, a atenuar los efectos de una política agresiva en el caso de Trump y Estados Unidos, ¿no? Hablemos de inflación. En el caso de México, dicen los economistas, los especialistas, que 2025 es un año definitorio para la inflación en México. ¿Tú coincides con eso? Sí, es definitorio en el sentido de que pues, después del brote inflacionario que vivió el mundo en 2022, los países empezaron a reaccionar, los bancos centrales, subiendo sus tasas de interés, lograron contener el brote inflacionario, lograron regresar la inflación a niveles más cercanos a sus objetivos de los bancos centrales, pero es importante porque justo el tema, por ejemplo, proteccionista, la discusión sobre los aranceles, pues podría tener un impacto en los precios, ¿no? Esa es una preocupación que existe. Otra preocupación que existe es si no los bancos centrales empezaron a relajarse demasiado rápido. Yo creo que viendo la experiencia de los distintos países de América Latina, en general van en la dirección correcta. Los países que en algún momento se relajaron demasiado rápido, por ejemplo Brasil, pues empezó a apretar un poco más su política monetaria. Yo creo que están en una posición razonable, digamos, en función de sus objetivos, creo que están llegando o van a llegar a sus objetivos en un plazo razonablemente corto, lo cual es una buena noticia para la región en general, porque habla de que la estabilidad macroeconómica pues es algo ya más permanente, digamos, ¿no? Claro que tenemos, como siempre pasa en América Latina, un caso aquí, un caso allá, de brotes inflacionarios, países con un poco de inestabilidad macroeconómica, pero la región en general, si uno ve los datos, digamos, Colombia, Chile, Brasil, México, la inflación está básicamente regresando a sus objetivos establecidos por los respectivos bancos centrales. Pues muchísimas gracias. Gracias, Grato, por estar acá. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo. Muchas gracias.